pirata se ha batido sobre la ciudad de San Juan Burgos. Bien, yo os ofrezco mi servicio. Bien, ¿pero quién sois? Es el flautista de Amelín. No, perdona, niña hermosa. Mi nombre es solamente Walter Romberg. Y me comprometo a no dejar ni una sola rata viva en todo San Juan Burgos. Me cuesta creer que seáis capaz de hacerlo, Walter Romberg. Lo comprobaréis ¿De fácilmente. verdad sois el flautista de Amelín? ¿Habéis estado en Amelín? Sí, efectivamente. Continuamos nuestra conversación con nuestro amigo actor René Monclova y para de alguna manera reconectar con lo que estábamos hablando en la pasada media hora, estábamos hablando de estos dos conceptos, teoría y práctica, y parece ser que tú entonces tienes la idea o el convencimiento de que la práctica, de alguna manera, si la haces como debe ser, tomándote riesgos y demás, te va a llevar a la teoría. Sí, yo entiendo que en ocasiones la teoría es una reflexión que se hace después de observar lo hecho. Es una explicación de lo que está ocurriendo. Exacto, que alguien tiene que hacerlo primero para que alguien se tome la molestia de codificarlo y organizarlo. No es la verdad absoluta, habrá gente que llegue al mismo resultado de otra manera, pero en el caso mío, por esos años que eran caóticos en mi vida personal, y yo también hacíamos mucho tipo de este tipo de teatro de guerrilla, que era teatro con intenciones políticas, que tomaba una noticia, la convertía en una obra de teatro en 15 minutos y nos íbamos a hacerlo por todos los recintos. Muy improvisado. Muy improvisado, pero que era una gran escuela, eran grandes ejercicios lo que hacíamos y lo hacíamos cotidianamente. Y entonces eso se hacía con gente que su intención era de divulgación, no de hacer un trabajo bien hecho, ni depurado. Y yo estaba en la otra esquina, entonces estaba con unos compañeros muy bien intencionados, pero que no iban a ser actores, y yo que no tenía quizás la intención que ellos tenían de divulgación tan presente, aunque sí la tenía, pero para mí era más importante cómo lo estábamos haciendo. Zapatero a sus zapatos. Esos compañeros se quedaron en el camino haciendo otro tipo de labor política. Yo me dediqué más al teatro, que era lo que me... ¿Política o educativa? Porque algunos están en la academia, por ejemplo, algunos de ellos son profesores en la propia Universidad de Puerto Rico, en algunos de los recintos. Se quedaron en esa divulgación didáctica. Es un teatro de alguna manera que despierta la conciencia y educa. Y que es importante también y es fundamental. Donde no se está buscando tanto una interpretación actoral, sino más bien comunicar unas ideas y despertar un compromiso, una reacción en el público. O unas dudas para que ellos busquen. Para que ellos busquen. Así que las variantes que tú logras en tu carrera como actor, que cubren básicamente con lo que acabas de decir y lo que llegó posteriormente, cubren todo lo que conocemos por el teatro, por la actuación, el teatro, el cine, la televisión, la radio, la improvisación, la publicidad, las locuciones. ¿Qué diferencias tú haces, tú pones en práctica, qué técnicas tú pones en práctica para funcionar en cada una de estas áreas que tienen sus modos particulares de proyectar? Mira, yo creo que, ¿verdad?, todo actor que se respete va a escoger el teatro como el medio idóneo para el actor. Sencillamente porque no hay intermediario, está el actor y el público, y ya se dio la experiencia, aunque sea en la calle. Si hay una persona de público y tú estás trepado en la acera actuándole a esa persona, ahí se da la experiencia teatral, se dio el evento. Sí. Y no hay intermediarios, tú no le tienes que decir a dónde mirar, tú no dependes de una cámara que esté tomando una reacción tuya, no, es directo ahí. Y te enteras en el momento si está siendo efectivo, si gusta, si no gusta lo que estás haciendo. Ese es un medio que hay que desarrollar una técnica de proyectar lo que está pasando, que parezca íntimo, pero se lo tiene que proyectar a la última persona que está en la última fila de un teatro de 2000 butacas. O sea que requiere de una técnica de proyección tanto
en términos de voz como físicamente, que logres comunicar lo mismo que le comunicas a la primera fila en la última fila. Y que parezca que es algo que está pasando en el momento, no una exageración de un loco gritando. En términos del cine, el cine es un medio muy íntimo, es de directores, escogen, el director y el editor escogen lo que le es útil para contar la historia, así tenga que dejar tu mejor escena en la sala de edición y nunca se vea. Si no le es útil a la hora de contar la historia ni del ritmo de la película, pues sencillamente no va a salir lo que hiciste. Por otro lado, es un medio, el cine, donde tú comunicas con los ojos. Hay actores, grandes actores de cine, que dicen que para el cine tú lo que tienes que hacer es sentir, que la cámara va a recoger eso que tú sientes y lo ves reflejado en tus ojos y así te comunicas en el cine. Y tiene que ser todo más pequeño, tiene que ser todo muy íntimo. La primera vez que yo hice cine y vi mi ojo de 25 pies, un solo ojo, yo dije, no, esto hay que hacerlo bien chiquitito, porque todo va a parecer una exageración monumental. El cine es muy íntimo, se habla muy bajito, tenemos a nuestro favor toda la técnica, los micrófonos que recogen susurros, que graban con velas hoy en día, que no necesita grandes iluminaciones. Es un medio que hay que acercarse a él desde la intimidad, desde el sentirlo, genuinamente hacer eso que está pasando tuyo y comunicarlo, y olvidarte de la cámara. Con todas las trampas que eso incluye, porque a veces tú haces una escena que se supone que estés mirando a alguien fijamente y estás mirando la barriga del que enfoca. Y tiene que ser una escena de amor. Y no te puedes enamorar de su ombligo. O al lente. O al lente. Y es un medio que tiene mucha trampa. Mucha trampa. Se ve, al final se puede ver como uno de los medios que más le provee al actor para ser natural, pero es lo que más antinatural se filma. Sí. Se filma escenas fuera de secuencia, el final al principio, no tiene ese proceso de búsqueda. Tienes que acordarte qué olvidar y qué sabe el personaje en ese momento. Exacto. Aunque hayas hecho la última escena un poco antes y después estés haciendo el principio, tienes que olvidar toda la película. Es así. Y en televisión, pues es un punto intermedio, pero es que es tan importante la técnica que si el director no sabe lo que tú vas a hacer, no le puede decir al camarógrafo que te coja y no te puede ponchar. No es un medio que dependa de nosotros. Ese es el más que depende del ensamblaje. Porque si el director te coge y no estás haciendo nada, perdió su tiempo, no está haciendo bien su trabajo. Pero es un medio también muy técnico, muy frontal. Las locuciones, pues es como el radio. Hay que comunicar con la voz. Exacto, con la voz. Hay que pintar con esa voz de alguna manera las circunstancias, las emociones. La alegría, si la es en broma, si es... hasta los sentidos, que tú a través de un sonido de una voz puedas percibir hasta un olor, Claro. ¿no? Y en tu trabajo en la televisión, ¿sigues haciendo unos personajes que ya estableciste o estás probando nuevos personajes, de estos personajes íconos como son Lolo Bond, Brígido? No, yo le he oído a eso, le he oído a repetir personajes. Porque sí, porque Lolo, por ejemplo, fue muy exitoso en su momento por un golpe de suerte. Hay este componente de esa cosa que llaman suerte, que es estar en el sitio preciso, en el momento preciso. A lo mejor 2 años antes no hubiera sido igual de bien recibido el personaje, o 2 años después. Yo trato de no repetir personajes. Claro, dependo de un buen libreto que nos sugiera, y eso falta ahora mismo. Porque los libretos de esa comedia que fue El Condominio, que es dentro de la televisión puertorriqueña, un programa que dio el salto de la comedia Astracán. Astracán, entiéndase, la comedia de golpe y porrazo, exagerada, caricatura, exagerada, que todo terminaba en la tangana final, en todo el mundo persiguiéndose y dándose cantazos, que es más un guiñol que otra cosa. Pues hizo el salto a lo que le dicen comedia de situación, que lo gracioso es la situación que están viviendo esos personajes, que los americanos le dicen sitcom. Que por cierto, el Tommy Muñiz ya había la había hecho, sí, con los García. Con los García, con ejemplo. Gladys Rodríguez, con su propia familia. Pues era un sitcom en un momento que la comedia que se hacía era muy astracanada, lo del Condominio, pero con los personajes un poquito más grandes que la realidad, porque Lolo es más grande que la realidad.
Es una caricatura, pero de alguien posible, que está tomado, de hecho, ¿tú te acuerdas de Cuco, de nuestros años universitarios? Sí, claro. La voz era de Cuco, no, es una cosa, Moncloa. No sé si te acuerdas de él, Claro. que era un filósofo de calle, que decía maravilla, echaba perlas por esa boca. Y Brígido también. Y Brígido está tomado de... De Brígido, el que velaba carro el en que velaba Río carro en Piedra. Río Piedra. Sí. Sí. Cuando tú se te ofrece un libreto, un guión, ¿cuánto pesa el lado económico versus la conexión tuya con ese material, con ese ofrecimiento como obra de arte que te están haciendo? Pues mira, ¿Cómo tú bregas con esa? Realmente el que escoja, el que acepte ser actor en este país, tiene que saber que vas a tener que hacer muchas cosas, que no vas a vivir de un solo proyecto. Tú sabes que los actores puertorriqueños versus los actores norteamericanos y de otros países, su resumen, el resumen de un actor norteamericano incluye 2 obras de teatro y 2 comerciales y ya. Y en esas 2 obras estuvo en unas 5 años, en otras estuvo 6. Los actores puertorriqueños tienen en su resumen 400 obras. Pantoja decía un rollo de papel sanitario. Exacto. Y eso tiene sus ventajas porque tenemos acceso y somos capaces de hacer textos que no le llegaría, que a un actor se moriría por hacer. Lo único que duran 2 semanas y ensayamos 2 meses para hacer 2 semanas de funciones. Sí. Pues en ese sentido somos muy afortunados. En el otro sentido no, porque tenemos que trabajar constantemente. En ocasiones sí, pesa mucho la necesidad económica, y más cuando uno tiene hijos. Hay cosas que uno no haría, hay libretos que uno lee y dice, si yo hago esto, me tengo que retirar después porque no me voy a respetar a mí mismo. Esto es tan malo que no lo puedo hacer. No hay forma de... Hay cosas que tú o te engañas a ti mismo, realmente le ves oportunidades y después, mientras lo montas, te das cuenta que no era. Y quizás hubo algo que te digo, no, yo creo, pero a lo mejor. Y ya, sí cometes errores, claro que sí. A veces ya es tarde. Y a veces ya es tarde y tienes que hacerlo con la mayor dignidad. Haces el ridículo con la mayor dignidad posible. Ahí, en esa parte crítica del ridículo, entra a escena una figura que nunca entra en escena, pero entra a la escena nuestra mental una figura supuestamente muy importante en el teatro, y es la labor del director. Que de hecho, el director en el teatro es una figura muy reciente, surge con el teatro del 1700, que se convirtieron los teatros en esta maquinaria y hacía falta una persona que uniera todos esos cabos. Pero la mayor parte de la historia, los actores se dirigían a sí mismos y se ayudaban, y generalmente el actor más viejo de la compañía era el que servía de director. O el autor. Sí, y pues, ¿cuán grande es tu pelea o tu discordia o tu concordia con esa figura del director? Pues mira, he pasado por varias maneras de percibir la figura del director a lo largo de mi vida. Mis años estudiantiles, que uno se cree que se la sabe toda y 2 más, de invalidarlo por completo, de ese no sabe lo que dice, a después pasar a la otra esquina del espectro y decir, no, hay que hacerle caso porque para eso está él ahí, a después llegar a puntos medios. Sí, hay que hacerle caso, pero sí se puede equivocar, sí voy a luchar. He tenido maravillosos directores que son de verdad cómplices, que lo que hacen es provocarte y te dicen, bueno, yo lo veo así, mira a ver qué tú haces con eso, y si me traes una propuesta mejor, chévere. Exacto, esos son los mejores. Esos son los mejores. Hay otros que en el camino tú te das cuenta que si le haces caso, te vas a escocotar y le dices que sí con la cabeza, y el día del estreno haces exactamente lo que te da la gana. Exacto. Pero, o sea, a conciencia, no es por llevar la contraria, es que digo, si lo hago así, es que eso no es así. Y ahí te ganas el mote de problemático. De problemático, sí, ha pasado. Pero hoy en día los valido, escucho lo que me tengan que decir, pero a la hora de los mameyes, la realidad es que el que se va a trepar allá arriba es uno. Y regularmente no, los juicios de uno y los escogidos de uno, lo que uno escoge para los personajes, no tiene nada de arbitrario ni de voluntarioso.
es siéndole fiel al personaje. Y en aras de serle fiel al personaje, si tengo que dejar de escuchar al director, por momentos lo hago. Y le soy fiel al personaje. Comparto contigo esa práctica. Quiero preguntarte algo relacionado a la escritura. Tú escribes guiones, diálogos, Algunos libretos, sí. Para televisión. Para teatro no has escrito nada todavía. No, he hecho adaptaciones. Adaptaciones. Sí. Y en guiones, cortometrajes, guiones, largometrajes. Tengo varias cosas iniciadas, lo único que Ajá. se quedan en el camino, comienzo otra, y tengo 2 o 3 cosas iniciadas que... Y, no sé. algo como una autobiografía, ¿en ningún momento has pensado en nada de eso? No, fíjate, en escribir la historia de los viejos, sí. Lo hemos hablado yo y mis hermanos. Porque fue una vida muy, muy intensa y muy interesante. A Merece muchos niveles, hacerse. sí. Creo que Sí. sí. Y con la falta de críticos serios en Puerto Rico, carecemos de una crítica no la hay. honesta, no la hay. Tampoco hay una crítica en el cine puertorriqueño. Eso lo que mejor ejemplifica las condiciones precarias en que está el teatro y el cine es que si fueran industrias tendría Claro. esos lugares ocupados y no hay una industria, por lo tanto no hay críticos. También la dramaturgia deja mucho que desear, los guionistas igual. ¿Qué requiere? Y el punto más importante aquí es el talento del que un pueblo como el nuestro dispone. Hay una cantidad de jóvenes generaciones que tienen a su disposición toda la información, tienen la energía y tienen los medios para hacerlo. ¿Por qué será que no se desarrolla la llamada industria? ¿Qué será lo que falta? Yo creo que, por ejemplo, en términos del cine, es que seguimos, nuestra condición política incide en todo nuestro diario vivir, incluye también el cine. Nuestros modelos siguen siendo norteamericanos, nuestros modelos siguen los patrones de la producción norteamericana que requiere tantos dineros para hacerlo de esta manera. Los técnicos están unionados con filiales de Estados Unidos, porque no existe el impedimento del idioma cuando vienen producciones norteamericanas. Por lo tanto, los tratan igual que un técnico norteamericano, cobran los sueldos, pero los actores no. Y entonces seguimos haciendo películas de $1 millón para un mercado que no va a dar $1 millón, así vayan a verlo hasta los perros. Entonces, chocamos contra la realidad de que no tenemos, por ejemplo, ninguna distribución con nuestro cliente natural, que tendría que ser Latinoamérica. Nosotros hacemos cine en español. ¿Quién nos va a ver en español? Pues toda Sudamérica, el Caribe, pero no tenemos esa distribución. La que tenemos es distribución para mercados latinos en Estados Unidos, como mucho. En cable TV o en la televisión. Pero tú ves, por ejemplo, el cine dominicano, que ahora tiene mucho auge, que se hacen 30 y 40 películas al año, buenas, malas y regulares, como en todos los países. Colombia hace montones. Y Argentina hace muchísimo cine, pero su gente lo ve, lo respalda. Aquí viene una película dominicana y las filas dan la vuelta al cine. Aquí estrena una película puertorriqueña y a menos que no sean porquerías como las de El Molusco, y a menos que no sean idioteces, que son las tonterías de radio de por las mañanas que parecen adolescentes con una grabadora diciendo ay, malas palabras y tonterías. Si no es ese tipo de experiencia, que sí lo apoya un gran público de adolescentes, que no es cine, es una cosita y una zangana que se hace con 4 pesos, eso deja dinero. Pero el cine puertorriqueño, la gente que quiere hacer buen cine puertorriqueño, no tiene el respaldo del país, porque nos despreciamos a nosotros mismos, porque yo he oído en el cine decir, esa película es puertorriqueña, yo no vengo a ver cosas puertorriqueñas, como una cosa natural. Cosas en español dicen también. Y cosas en español, yo no veo cine en español, punto, como si eso fuera posible. Tú amas en español, tú hablas en español. Es nuestra lengua materna, Es sí. nuestra lengua materna y es como natural, ¿no? Ver los Avengers, pero no van a ver una que se llame Los Condenados. Tú sabes, tenemos un grave problema que tiene que ver con nuestra realidad, tiene que ver cómo nos percibimos nosotros mismos.
en el mundo. A eso tú le añades una generación que tiene mucho conocimiento de la técnica. Sí. Y ahora cualquiera dice, voy a hacer una película. Y la está hacen. muy chévere. Hasta y la con hacen. un celular la hacen. Sí, el problema es que no tienen conocimiento ni de actuación, ni de filosofía, ni de música, ni de literatura, ni de otra cosa que no sea la técnica. Sí, la historia falta, todo Falta eso. la historia, los actores es cualquiera. Y no se puede hacer, tú no te puedes meter en un quirófano sin un cirujano, aunque le guste cortar carne. Si es carnicero, es carnicero. Y en el cine, como esto no es primera necesidad, ni nadie se muere por una mala actuación, excepto del corazón, pues cualquiera lo paran frente a la cámara, y como el cine norteamericano para a cualquiera frente a la cámara, y tienen 3 días para que un idiota diga, hi, y pueden darse ese lujo, pues se creen que aquí podemos hacer eso. No, aquí hay que hacer el cine con actores. Sí, mencionaste algo, hablamos de algo sobre el idioma, el español. Tú participaste en una película que fue la primera película puertorriqueña que fue nominada al Oscar como mejor película extranjera, que fue Lo que le pasó a Santiago, dirigida escrita, dirigida y actuada por Jacobo, en la que tú participaste. Recientemente se ha estado hablando de que cambió en Hollywood la manera en que perciben nuestra participación, en que nosotros nos van a considerar no como extranjeros, sino como domésticos. Es decir, que vamos a estar compitiendo a las producciones puertorriqueñas Con las de 160 millones de con las de pesos. 300 millones de dólares de ellos, etcétera. Y en español. Y en español, y además en un inglés como el que nosotros hablamos. Claro, maravilloso. Británico. Bueno, no te voy a Pues preguntar. es parte más de lo que Ok, estamos parte de lo que hablando, estamos hablando. de nuestra realidad política, de nuestra indefinición, que no somos ni chicha ni limonada, ni para ellos ni para nosotros. Porque si tuviéramos una industria fuerte que nos reafirmara ante el mundo, eso era suficiente carta de presentación. Mira esto, somos un país, pero no podemos decir eso, porque somos aparte, porque somos ciudadanos norteamericanos desde principios de siglo y nos imponen lo que somos y dejamos de hacer. De verdad, nuestra realidad nuestra realidad política incide en toda nuestra cotidianidad, en lo que vestimos, en lo que comemos, en los sobrantes que nos mandan de Estados Unidos, que allá no se pueden vender por leyes federales, y nos los mandan acá y lo compramos como oro, como los pavos muertos desde hace un año congelados en Thanksgiving. No podemos comprar gasolina a precio preferencial en Venezuela y tenemos que usar la Marina Mercante de Estados Unidos. Y como eso, así mismo en nuestra industria, los canales de aquí no son canales de aquí, son canales de Estados Unidos que aquí traen su programación ya grabada, ya que rindió lo suyo, y aquí lo que cae es gravy, y no les importa para quién es esa programación. Si es para puertorriqueños, mexicanos, lo que sea, porque para ellos es todo lo mismo. Y ya produjo lo que tenía que producir. Y ya produjo, ya en su origen, ya está paga. Y voy a regresar un momentito en los pocos minutos que nos quedan de esta conversación a tu interpretación como actor. Cuando tú estás trabajando un personaje, ¿eres de la práctica de memorizar el libreto por anticipado o el proceso de memorización se da a medida que avanzan los ensayos? Te pregunto esto, los actores que estén escuchando saben que hay algunos que les gusta hacerlo antes y otros en el proceso. ¿Tú lo haces de cualquier manera? No. Yo espero que se dé primero el proceso del trabajo de mesa que se haga, el trabajo de estudio que se haga, que regularmente es una semana del proceso de ensayo, que se hacen cortes, te presenta su visión el director, que se haga el bloqueo, cómo van a mover la obra, y una vez se hace eso, la estudio todos los días, completa. Todos los días sacas 2 o 3 horas para trabajar. Yo me levanto regularmente 5 o 4 de la mañana y estudio todo lo que tengo en agenda en orden inverso a lo que va a ir a escena. O sea, la más lejana es la primera que estudio. La que va a estrenar pronto es la última que estudio para tenerla fresca. Perteneciendo tú a una familia de actores, de gente que se preocupó por la educación de sus hijos, tus hijos tienen una escuela de arte dramático, Y Félix música, sí. y Camila, música, y Camila, y Mariana. ¿Cómo tú percibes este futuro próximo o lejano para los que quieren dedicarse a esta profesión? Diablo.
No, realmente, más más que los que decidan dedicarse a esta profesión, a los jóvenes en general, yo creo que el proyecto que nos presentaron a nosotros de lo que iba a ser el futuro, si estudiábamos, si lo hacíamos todo bien, que le presentamos nosotros a su vez a esta generación, dio al traste. Y de alguna manera hay que reenfocar la educación. Hay que reenfocar la educación desde los grados primarios, desde el Departamento de Educación, porque aquella visión de adquirir conocimiento ya no es importante en términos de que todos los conocimientos están aquí. Y tú no puedes decir que empiecen de cero, que empiecen a aprenderse el abecedario porque ya está aquí y no vas a lograr que den para atrás. Ya tienen el conocimiento en las manos. Yo creo que todo debe evolucionar hacia la aplicación del conocimiento. ¿Qué van a hacer con eso? Porque ya tienen más de lo que puede manejar un ser humano. Sí, es mucha información. Cuando tú pides algo y te salen 19 millones de resultados, la vida no te va a dar para verlo. Tiene que haber maneras de todo esto que ya está al alcance, que esto ha sido en los últimos 20 años. Y todavía la escuela está bregando. Yo todavía tengo hijos en edad escolar, de elemental e intermedia. Todavía es de adquirir conocimiento y ya no es de su interés porque lo tienen todo aquí. Pues de la misma manera, esos que se graduaron en esa época intermedia de transición, era como cuando estudiaban computación en la computadora en la universidad y te enseñaban a hacer un programa perforando tarjetas y al otro año apareció la PC. Todos esos que estudiaron eso no les sirvió de nada y lo sabían. Tiene que haber una manera de que a esa gente que le ofrecimos este futuro, si hacían esto, no pierdan todo ese conocimiento, todos esos estudios y que tengan un nuevo proyecto de país. Porque realmente tienen ahora 3 bachilleratos, 4 maestrías y no hay empleo. No estaba contemplado eso dentro del currículo. ¿Para qué estaban graduando gente? Y yo a veces miro a mis hijos y digo, los engañamos vilmente sin saberlo. Ellos engañarán a su vez también, supongo. Bueno, pues René, la conversación ha estado como para continuar aquí quizás varias horas más, pero lamentablemente el tiempo se nos acaba, así que gracias por estar aquí, Un placer, por hermano. compartir. Gracias, amigos, amigas. Pueden observarnos, vernos a través de jaguartv.tv y estén pendientes a los próximos programas de Adentro a Afuera.